Y dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para concentrarnos en Alemania, donde los ánimos continúan caldeados. Cientos de miles de ciudadanos en Alemania se han lanzado a las calles durante las últimas semanas contra el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Una indignación que llega tras conocerse que algunos de sus miembros habían diseñado un plan de deportación masiva de personas de origen extranjero. Entre las posibles medidas contra el partido AfD se habla incluso de prohibirlo y de cortar su financiamiento. Sin embargo, la pregunta para los opositores del partido sigue siendo si una prohibición realmente disminuiría el apoyo popular que tiene entre los alemanes. Cientos de miles de personas salieron a las calles en Alemania para manifestarse contra el auge de la ultraderecha representada por el Partido Alternativa para Alemania, AfD. Una indignación desatada por informes de una reunión en la que participaron algunos miembros de la AfD y en la que se habría planeado la deportación masiva de extranjeros. Planes que recuerdan a políticas pasadas de la Alemania nazi. La conmoción llegó hasta la cúpula del gobierno alemán. El canciller federal Olaf Scholz advirtió: "Lo diré claramente. Los extremistas de derecha están atacando nuestra democracia, quieren destruir nuestra cohesión". Pero las advertencias han servido de poco. Los últimos sondeos muestran un firme respaldo a la AfD. El 22% del electorado está dispuesto a votarla. La AfD ocupa el segundo lugar en intención de voto por detrás de los conservadores y muy por delante de los partidos de la actual coalición de gobierno. Pero la AfD es aún más fuerte en el este de Alemania. Allí se prevé que llegue a ser primera fuerza en 3 de los próximos comicios regionales previstos a finales de este año. Entonces, ¿qué se puede hacer para frenar la AfD? Políticos y manifestantes exigen su prohibición. Una medida que se ha intentado antes con partidos de extrema derecha y ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional. Otra posibilidad es recortar la financiación estatal a partidos de extrema derecha. Esta opción está abierta tras un reciente fallo judicial. Siempre he dicho que hay que utilizar todas las herramientas constitucionales al alcance, sin descartar ninguna, ni la prohibición de partidos ni el veto a la financiación. Pero, ¿aceptaría el Tribunal Constitucional tal medida, dirigida contra un partido que ha sido votado en el Bundestag y en los 16 parlamentos regionales? Por otro lado, prohibir las juventudes de la AfD sería fácil. Las autoridades las clasifican de extrema derecha, pero es solo una asociación, no un partido político, por lo que la actual ministra del Interior podría promulgar un derecho para prohibirlas. Conviene decir alto y claro que las juventudes de la AfD son radicales y si se ha demostrado que son extremistas contrarios a nuestra Constitución, tenemos que actuar. Una medida que no detendría a la AfD ni a los grupos de jóvenes militantes neonazis, pero ¿se podría sancionar a elementos radicales dentro de la AfD? Un ejemplo es Björn Höcke, el influyente líder de la AfD de Turingia, formación que los servicios secretos catalogan como probablemente de extrema derecha. Cientos de miles de detractores han firmado una petición para prohibirle ejercer cargos políticos. ¿Pero reduciría eso su influencia? Es algo cuestionable. Durante las últimas semanas, muchos de los manifestantes dirigieron su ira no solo contra la AfD, también contra el canciller Scholz y sus ministros. Reclaman que pongan fin a sus luchas internas y apliquen políticas que alejen a los votantes del populismo de derechas y los acerquen de nuevo al centro democrático. Y nuestra analista política Carol Guerrero se encuentra con nosotros para analizar este panorama político en torno al partido AfD. ¿Qué tal, Carol? Un gusto saludarte. Los llamados a la prohibición de la AfD son cada vez mayores. ¿Qué tan realista es pretender que se prohíba un partido con 20% de la intención de voto en el país? Javier, buenas noches. Pues si miramos un poco la historia de Alemania, la verdad es que vemos que este camino no es precisamente el más indicado para lidiar con la AfD. En la historia de Alemania, únicamente en 2 ocasiones se han prohibido partidos. Primero en 1952, cuando se prohibió el Partido Socialista del Reich, el sucesor del nacionalsocialismo, el partido nazi, y luego en 1956 el Partido Comunista. En el año 2003 se quiso prohibir el NPD, hoy conocido como Die Heimat o La Patria, pero en 2017
el Tribunal Constitucional rechazó esta petición. De manera que en este contexto, pues muchos ven que es poco viable y que pueda servir de algo el optar por querer prohibir la AfD. Lo dicen políticos, también lo dicen juristas, dicen que más bien con esto se puede fortalecer a un partido que ya viene muy fortalecido, ya lo veíamos en el informe, más del 20% de intención de voto en algunos estados, de manera que para muchos no es la mejor opción, Javier, porque creen que más bien se puede convertir a la AfD en un partido mártir en un momento en el que ya está con mucha fuerza en Alemania. Ahora, si no se toman medidas, Carol, posiblemente veamos más protestas en las calles de Alemania. ¿Pueden impactar en algo estos movimientos sociales Alternativa para Alemania? Con toda seguridad seguiremos viendo protestas. De hecho, hoy hubo algunas aquí en Berlín, otras en Brandeburgo. Hay otras previstas para el fin de semana, sábado y domingo, no solamente aquí en la capital, sino en otras ciudades del país. Y no se descarta que sí que puedan tener un impacto, Javier. Este año hay elecciones tanto locales, unas 8 elecciones locales, 3 regionales en estados donde la AfD, en Sajonia, en Brandeburgo y también en Turingia, y no olvidemos las elecciones europeas, de manera que estas elecciones, estos comicios podrán servir como termómetro. Por ahora, lo que sí hemos visto es que a nivel europeo algunos comienzan a distanciarse de la AfD. Ha ocurrido en Francia, por ejemplo, la líder del partido Rassemblement National, Marine Le Pen, quien recordemos ha sido 3 veces candidata a la presidencia de Francia y muy probablemente lo hará por una 4ª vez en 2027. Ella ha dicho que no está de acuerdo con esa iniciativa de expulsar a extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad francesa, de manera que no se descarta que algo similar ocurra aquí en Alemania. Sin embargo, pues eso, como te digo, lo veremos en los procesos electorales que se llevarán a cabo este año, Javier. El debate en torno a la ultraderecha de Alemania continúa generando tensiones. Será el reporte de Carol Guerrero. Muchísimas gracias, Carol. Hasta la próxima. A ti, Javier.